Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Portal. Y en esta oportunidad Carlos Reyes conversará con Susana Díaz e Iván Pinto del libro Suban el volumen, Crónicas de Cine y Rock. Lo dejo con ellos. Muchas gracias, don Querido Forestal. Oye, estoy hoy día en esta tarde con Susana Díaz. Voy a permitirme leer algo de su currículum que está en el mismo libro. Licenciada en Cine de la Universidad ASIS y licenciada en Estética de la Universidad Católica, cineasta, docente, crítica, productora, y ha dirigido los largometrajes documentales Super Sordo, Historia y Geografía de un Ruido, Hardcore, La Revolución Inconclusa, ¿no? Que recibió el premio del jurado en Surdocs 9, en la 9ª edición. Premio del público Mejor Documental Online FI2, Cinépaca 2012. Y ellas no mencionó honrosa en el 11º Festival Inédito 2014. Como crítica colaboraron en diversas revistas como La Fuga, Cine Chile, El Agente. Ahora se desempeña actualmente como docente en la Escuela de Cine de Chile, Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso y Escuela de Cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y el señor Iván Pinto, a quien yo conozco hace varios años, porque yo lo conocí cuando fue guionista de historietas, con un trabajo con Nicolás Pérez Arce que se llamaba Inventario. Sí, así es. Iván es licenciado en Estética de la Universidad Católica y de Cine y Televisión de la Universidad ARCIS, con estudios de Comunicación y Cultura en la UBA de Buenos Aires. Actualmente cursa doctorado en Estudios Latinoamericanos y es becario con ICIT. Es editor del grupo fundador, y fundador del grupo La Fuga, revista digital especializada en cine. Dirige también el Agente, también, que es otro blog de comentarios y crónicas de cine, y ha sido coeditor junto a Valeria de los Ríos de antología sobre Raúl Ruiz y junto a Ricardo Green del libro La Zona Marqué de Chris Marqué. Exacto. Y bueno, y otros, un currículum bastante más largo que no voy a leer. No puedo hablar mucho. Oye, qué rico tenerlos hoy día, eso no es así como televisivo, qué rico tenerlos en este volumen, Suban, el volumen 3 ensayos sobre cine y rock, que tú, Iván, editaste junto a Jimena Vergara y Álvaro García y que publicó Calabazas del Diablo. Cuéntanos el origen del volumen, de este proyecto, que yo leí con mucho entusiasmo, debo decir, muy velozmente, porque es un libro que atrapa. A mí me gusta mucho la música, el rock, el cine también me apasiona. Entonces, me pareció una iniciativa formidable que hubiese un libro en Chile de esta calidad, de esta densidad, de este nivel de crítica y de análisis sobre estos dos temas que son muy importantes, ¿no? Y en Chile yo sentía que hay muchos libros de entrevistas sobre música, ¿no? Sobre algunos músicos o autoras, ¿no? Pero no hay muchos libros de análisis, de ensayos sobre el tema. Claro, total. Bueno, el origen tiene que ver un poco con Inédit Nescafé, el festival que es sobre documental musical, que cuando empezamos, hubo 2 años que empezamos a hacer como unas charlas junto con Juan Carlos Poveda, que está también en el libro, que es musicólogo, y en Hernán Silva, que es también, digamos, docente del área de cine, ¿no? Un poco llevado en realidad por el entusiasmo, tratar de revisar un poco esas relaciones, y las charlas como que nos dejaron muy entusiasmados. Y esto fue hace un par de años, y después de eso dijimos cómo seguimos, ¿no? Y salió el proyecto del libro. Esto empezó hace unos 5 años atrás ya a armarse como proyecto, incluso se postuló un fondo, no salió como todo eso, y pasó bastante tiempo, la verdad. El proyecto un día volvió a aparecer, así era como durante bastante tiempo. Claro, pero en el fondo se fue armando una red internacional también de cinéfilos, ¿no? Cinéfilos rockeros, cinéfilos melómanos, ¿no? Que les entusiasmaba un poco abordar estas relaciones, ¿no? Sí. Y total, y era dar cuenta de un vacío de lo que tú decís, como que generalmente se aborda de un lugar como muy informativo, periodístico, como con poca profundidad. Tampoco era la idea de hacer un libro súper académico, ¿no? Como de histórico, duro, ¿no? Sino que más bien hacer un recorrido y establecer algunas relaciones históricas entre esos dos lugares, encontrando un punto de encuentro y un tercer elemento, ¿no? Que nosotros jugábamos un poco con la idea, pero era como este cine rock, ¿no? Pensar algo así como una historia de un cine rock en conjunto, que era como una síntesis de esas dos tendencias. Y ahí se formando el proyecto también eso, ¿no? Como esta red media como de cinéfilos de otros países, de Perú, ¿no? De Córdoba en Argentina, de Buenos Aires en Argentina, ¿no? Y se formando así un proyecto con 13 colaboraciones, ¿no? Que un poco son... Sí, voy a aprovechar, ahora que lo mencionas, de nombrar al resto de colaboradores y colaboradoras, ¿no? Bueno, Hernán Silva, Álvaro García, Alejo Janín, Juan Carlos Poveda, Alejandra Cosa, Iván Pinto, Andrés Nazarala, Mónica Delgado, José Carlos Cabrejo, Luciana Calaño y Griselda Soriano, Antonia Krebs y Jimena Vergara, Luis Valenzuela Prado y Susana Díaz. Sí. Susana,
tú tienes una doble militancia porque escribes, eres docente, pero también eres realizadora, ¿no? ¿Cómo llegas al proyecto? ¿Cómo te sumas al proyecto del libro, en tu caso? Bueno, Iván me invitó a participar con Álvaro García y claro, ellos me plantearon como qué tema sobre música te interesaría abordar y me quedé dando vueltas, o no sé si me lo inventé, que Iván me había dicho una vez que como que las cosas como chilenas o los temas que yo trabajaba un poco no eran muy abordados y que alguien debería escribir de eso, si no nadie lo va a escribir nunca, de cierta forma. Entonces dije, bueno, igual casi todos iban a escribir sobre películas extranjeras, documentales, biopics, entonces dije, ya, igual podría escribir sobre documentales chilenos, porque igual en la trayectoria desde que empecé a hacer la primera película en 2009 conocí a todos los directores que hacían documentales musicales, entonces como tenía cercanía a todos y había hablado con ellos, sabía los procesos de las películas, entonces se me ocurrió escribir un ensayo que abarcara como todo este periodo del registro de películas musicales desde la nostalgia, que es como documentales de archivo, de fans, de bandas míticas, y por otro lado ir haciendo una construcción histórica hasta ahora, lo contemporáneo, desde un cine más como incluso ficcional, de puesta en escena de los personajes, como una evolución de un documental clásico hasta un documental más hasta performativo sobre los mismos músicos. Entonces, bueno, de eso fue más o menos el ensayo mío y llegué por eso en realidad, por tratar de también recuperar una memoria de lo que es el rock nacional y el trabajo que ha hecho mucha gente documentándolo. Sí. Y ese proceso histórico también. Qué interesante lo que dice, porque claro, lo que ha dicho Susana ahora también está repartido un poco en varios de los textos, se abordan esos temas desde otros ángulos. A mí me pareció que varios de los capítulos podrían convertirse en un volumen único solo, un gran libro, ¿no? Eso habla bien un poco del trabajo compilatorio. Voy a leer un fragmento del primero, dice el texto, hay una introducción, que me imagino escribieron entre todos, ¿quién es? Entre Jimena y Álvaro. Claro. Dice, la década del 60 sirve también para la cristalización de una cultura juvenil que encontrará cada vez más una mayor presencia a lo largo de los años siguientes. Así también para el surgimiento de nuevas cinefilias y nuevos estilos musicales y vitales que las acompañaron, que circularon y fueron reapropiados por contextos geográficos de la más diversa índole. Subculturas y modas que van desde los Teddy Boys a los rockers, pasando por el hipismo o el punk, tienen correlatos en estilos musicales y dialogaron ampliamente con la cultura fílmica, generando un diálogo fructífero a lo largo de la segunda mitad del siglo. Un poco eso, pequeño resumen, el libro abarca todos esos aspectos. ¿Ustedes propusieron a cada una de las personas que escribió los textos o era libre? ¿O había una curatoría previa, una línea? Había una línea de trabajo muy clara. Igual aprovecho de mencionar, que no lo dije suficientemente, que la segunda etapa del libro se integra Álvaro García y Jimena Vergara. O sea, como cuando, y ahí se armó un poco, ¿no? Jimena por todo un lado como más académico también, ella viene en la parte de la investigación. Y Álvaro, con Álvaro yo colaboro también en el blog de La Gente Cine, así son muy cercanos. Y entre ustedes, digamos, se fue armando esto, ¿no? Y ahí ya se armó un poco la curatoría, ¿no? Que es lo que tú dices. Sí. Y era súper fundamental, habían como cosas muy importantes que se tenían que elaborar. Un proyecto como que desde el inicio, de algún modo, sabía que tenía que abordar, por ejemplo, en la década del 50, ¿no? Películas, ¿no? Las primeras películas donde empieza a aparecer en la cultura norteamericana, cultura masiva, donde se empieza como también a transformar en un fenómeno cotidiano el tema de la juventud. Sabíamos que, por ejemplo, el documentary como género o subgénero era fundamental. Sabíamos también, por ejemplo, que la ópera rock era otro elemento y el biopic eran dos subgéneros también casi propios del cruce entre cine y rock. Entonces se fue armando así, ¿no? Tratando primero de establecer algo así como un panorama histórico de las bases, los principales géneros que representan un poco estas relaciones, ¿no? Y de ahí, ¿no? Más bien hacer este recorrido por lo latinoamericano, ¿no? Que era como lo otro, bueno, un paso por las subculturas y después lo latinoamericano. Sí, es ¿no? que decir que el libro, yo lo comentaba a ustedes antes de que comenzáramos la charla, está muy bien, como si fuera cada canción, cada track del libro, por decirlo así, está bien puesto, porque comenzamos con los 50, vamos dando los 60, 70, las subculturas, hasta llegar a lo más local, ¿no? América Latina, Argentina, y terminamos con Chile, con tu texto, Susana, ¿no? Entonces, quiero leer brevemente también un fragmento de el documental sobre la música pop rock de Hernán Silva. ¿No? Dice así: la historia del documental sobre la música comienza con la revolución de la sincronización sonora en la década del 50. Los avances técnicos le dieron un nuevo vuelo al género.
Y aquí se encuentran los antecedentes que permitieron la aparición del rock mental dentro de movimientos o formas técnicas que propiciaron una nueva vida estética y ética de cierta neovanguardia en varios frentes, ¿no? Así dice en este texto muy interesante Hernán Silva, que es el que abre el volumen. ¿De qué habla Hernán en general? Ese texto, bueno, que a mí más me gusta, creo que es un buen comienzo del libro. Es un buen comienzo del libro. Ahí es un poco el cruce, ¿no? Como del documental y el rock, entendiendo una de las cosas que más nos interesaba, ¿no? Que era ver cómo estas dos relaciones se volvían productivas y generaban y se iban transformando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y lo que hace ahí Hernán es la transformación de las formas de filmar el rock a lo largo, digamos, del paso de los años, ¿no? Desde un registro más bien neutral, directo, observacional, argumentativo, a el experimental y performativo, ¿no? A distintos elementos que van conjugando ya con elementos de puesta en escena, ¿no? Entonces lo que es interesante de ese artículo es que va mostrando un poco esa dimensión de creación artística del documental mismo, ¿no? Como objeto sobre rock, ¿no? Y eso es como un poco lo que hace, un poco como que va hablando de esas transformaciones, ¿no? Finalmente una relación dinámica, ¿no? Que eso también es algo que está a lo largo del libro, una relación dinámica entre cine y rock permanente. ¿No? Y que empieza con esta grabación o con esta simplemente puesta, poner la cámara frente a un profílmico y filmarlo, simplemente, sí. Hasta donde los autores como tú, o autoras como tú, que empiezan a poner cierta subjetividad en el documental, ¿no? Sobre todo lo que tú haces, ¿no? Ese camino que empieza con Iván y que termina contigo, ¿no? Qué interesante cómo tú como autora también opinas, no solo filmas o pones la cámara frente a un ensayo de un grupo o a un concierto, sino que tú también tienes una parte importante que decir ahí, en los trabajos que tú has hecho. Sí, igual este texto fue raro porque fue un ejercicio que yo no sabía si iba a estar bien o mal, porque claro, igual puede ser un poco Barça, autorreferente, ahí, ¿no? Escribir sobre uno mismo o de su mismo proceso, pero al final como pensé que en el fondo igual era interesante escribir sobre tu proceso, también viendo todos los procesos de los demás colegas o cómo habíamos insertado ciertas ideas respecto a lo musical. Entonces creo que fue una buena experiencia. Sí, yo creo también que a veces es necesario hacer ese ejercicio, porque si no, nos pasa lo que nos sucedió en los 80, 90, que nadie da cuenta de ciertos fenómenos. No hay textos, no hay películas, no hay información, que después hay que bucear para encontrarla, ¿no? A veces hay que visibilizar ciertos aspectos que están ahí ocultos, ¿no? Álvaro García habla sobre la ópera rock, antihéroes y mesías musicales. Dice, a grandes rasgos, la ópera rock en el cine se puede definir como la variante del género musical que utiliza como base predeterminada al elemento de la música rock, ya sea en su estatuto de musical teatral o de soporte disco, y que narrativizan imágenes de ese elemento musical previo. Se puede rastrear en determinados filmes ópera rock una tendencia a la reflexividad y en este sentido cierta autoconciencia del rock como una puesta en escena. Y aquí en este capítulo los que gustan de Superestrella, ¿no? Qué sé yo, y que terminan con películas como esta de... se me olvidó, El fantasma de la ópera, pero sí. Se llama... Pero no se llama así, ¿sí? Creo que sí. Vamos a buscar aquí el nombre que yo no recuerdo ni me acuerdo. Brian De Palma. De Brian De Palma, claro. Phantom of the Paradise, ¿viste? Sí, jueguen con el nombre. Que a mí me gusta mucho esa película. O Pink Floyd The Wall, o The Rocky Horror Picture Show, para encontrar en este capítulo su capítulo, ¿no? Sí, totalmente. Ideal, maravilloso, ¿no? O Tommy de Ken Russell, ¿no? Un gran cineasta, loquillo, digamos, experimental, vanguardista, ¿no? Hay un paseo por todos esos tipos de cine, eso me gustó también, ¿no? Sí. Total, y ese capítulo pasa algo parecido que con el del biopic, quizás, ¿no? Que son como dos subgéneros específicos de la relación entre cine y rock, donde se crea una especie realmente de subgénero propio, con una lógica que empieza a transformarse y evolucionar, al llegar incluso a un documental, a una ópera rock autorreflexiva, paródica, ¿no? Con un montón de elementos que se van transformando. Y a la vez un subproducto de la industria cultural, es decir, el disco, ¿no? El álbum, con la promoción, con la película, claro, como que todo ese pack junto, ¿no? Que es como bien fuerte para hablar de transformaciones, ¿no? de la industria cultural en su momento, ¿no? Sobre todo en la década del 70, que es donde más está centrado el origen del subgénero. Entonces eso, como que era fundamental abordar eso, ¿no? Como, sobre todo por grandes piezas de ese género, como son justamente, ¿no? The Who, sobre The Who, Cuadrofenia, ¿no? Y Tommy The Who, y después Pink Floyd The Wall, ¿no? Como grandes hitos, digamos, dentro de esa relación. Claro, y para quienes no conozcan las películas, al final de cada capítulo, ustedes, cada autor y autora entrega bibliografía primero, y luego la filmografía con los títulos
originales, el autor, el año, entonces de manera que la gente pueda buscar esas películas que están, la mayoría de ellas están disponibles, Están disponibles. aunque hay una o dos aquí que son más difíciles de encontrar. Sí, Ahora, no, pero están todas disponibles. están la mayoría Ese es un de ellas. objetivo central del libro, de darle difusión a esa ordenar esa información y que la persona que lo leyera, al final eso, pudiera ubicar los materiales, saber hacer un mapeo de qué es lo que está, ¿no? De qué es lo que existe, ¿no? Entonces, Susana, cuando estaba en el proceso de escritura del libro, cuando te dijeron a ti, sí, queremos un texto tuyo, y tú te abocaste a la tarea, ¿hubo instancias de reunión digital, o sea, virtuales o presenciales que se pudieran juntar los que escribían al verano en Chile, o no se produjo ese encuentro? No. ¿Pero cómo fue la relación con los editores, con editores. Iván, con Jimena, con Álvaro? Sí, porque, o sea, yo hablé más con Iván y con Álvaro, Ok. fue como más pimponeo texto y como ellos igual aportaban en decirte, no, por acá va, podríais como reorganizarlo, esto podría quedar al medio, podríamos... No, Jimena también, Sí. Jimena también. O sea, fue bien discutido Sí, eso. El orden de sí. los capítulos, por ejemplo, Sí. Sí, no, ahora que recuerdo, Muy sí, no, difícil. Jimena también me pimponeaba y me se corregían algunas proponía. cosas del texto, hace énfasis acá, corta esto, Sí. Sí, alarga sí, aquí. pero sobre todo más que había harto respeto por la, Sí. por la escritura, pero más que nada como órdenes estructurales que potencian más el texto. Claro. Sí, Es un poco la función del editor y la editora. Claro, no hubo harto feedback y estuvo bien. Bueno, y también una reducción brutal, eso también Sí, fue O sea, hay que decir que los como- textos son todos como de una longitud más o menos similar, ¿no? Hay Sí. alguno que se dispare con No, pero 60 páginas. habían cosas así que yo creo que fue súper duro. fue súper duro editarlo, Eh, hay textos que eran muy largos. 50 páginas. No, O muy interesante, si quiere cortar, eso es difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, un dato que no me notaba, que hicimos como una base de datos de materiales, que hicimos como un Sí, Dropbox sí. o una cosa así, donde habían como libros, Sí, fuimos sí, escaneando había- materiales, había todo lo que materiales, fuimos sí, encontrando sí. de libros relevantes sobre, Sí, lo también. fuimos subiendo, ¿cachai? Sobre todo los más, no, bueno, en lengua hispana, o sea, habían dos cosas nomás, ¿no? Había un libro que se editó Dos en libros España. parecidos a este. Hay un libro que es parecido, que es un poco un modelo de acá, que lo editó Kim Casas, que Ah, la Kim gente ahí, Casas, claro, sí. y que salió en España, que es parecido, digamos, tiene como una tecla así similar, sin embargo inaccesible, ¿no? Tal, lo compramos, lo conseguimos, lo escaneamos, intentamos complementar una mirada, y dar una mirada como desde acá, ¿no? Y después hay un dossier de una revista, allá en España también, pero y en Argentina, uno dice, bueno, en Argentina, donde el país Debería haber más información al respecto. increíble, no hay nada, No hay. no hay increíble Bueno, no hay allá nada. se ha editado mucho a Reynolds en Argentina, ¿sí? Total. A través de Caja Negra. Total, Hemos podido leer ahí libros muy interesantes con mucho retraso en algunos casos. total. Y cuéntame ahí entonces este trabajo, ¿cuántos años llevó producir y terminar en este volumen que editó el año pasado? Sí, 2016, a fines del 2016 se publicó, lo lanzamos en Inedit Café. El año pasado lo presentó Marisol García y Cristian Ramírez. El libro, el proceso completo, El desde la proceso idea hasta verlo completo, impreso. mira, yo creo que haber sido el año pasado 2016, yo creo que partió el 2011, más o menos, a andar, ¿no? Y tuvo como eso, como te decía, periodo, en un momento teníamos la mitad del libro, pasó un tiempo, incluso lo postulamos todo, y después el empujón final vino cuando Álvaro cerró el acuerdo con Calabaza, y ya Ahí teníamos había que hacer el fecha, libro, sí. y ahí ya era como ya, nos lanzamos, y ahí fue como que terminamos, o sea, ya, listo, o sea, incorporamos estos materiales que son los que faltan, que tenían que ir, y más o menos de acuerdo a este como guión inicial. Entonces ahí se fue, ya, y ahí ya se armó, lo lanzamos. Eso. Pero sigamos con el libro, dice, larga vida al biopic Alejo Janín o Janín, no sé cómo, Sí. ¿no? Vamos a leer un pequeño texto que acá dice, los adolescentes, dice Janín, se instalan como un nuevo actor social tanto en los Estados Unidos, epicentro de la cultura de consumo, como en las potencias europeas. ¿Acaso sea imposible pensar fenómenos como el Mayo francés del 68 o la generación de cineastas de la Nouvelle Vague sin postular las diversas implicaciones culturales del rock como uno de los antecedentes claves de ambos sucesos? Esa idea me pareció muy Pero sumamente ese, interesante. perdona, ¿ese es de Alejo Janín o el de Alejandro Cosa? No, es de Janín. Es de Janín, Sí, sí. larga vida al biopic. Claro. Aquí miran qué interesante lo que dice él, ¿no? Sí. ¿Acaso sea imposible pensar fenómenos como el Mayo francés o la Nouvelle Vague sin postular las implicaciones culturales del rock como un antecedente importante de esos movimientos? Absolutamente. Claro, ahí hay que hablar de la relación de Godard con el rock principalmente. Bueno, ese era otro motor, ¿no? Es decir, que habían rupturas, por así decir, hay rupturas en el ámbito, en la década de 60 hay rupturas en el ámbito del rock y en la música como en el ámbito del cine. Entonces hay algo que había de esta cinefilia, ¿no? Que está formada con Godard, ¿no? Con todo lo que sería la vanguardia cinematográfica, y vincularlo con el rock, y eso es como, esto es lo que hablamos de este cine rock, ¿no? Como Sí. un elemento que
está cruzando esas dos como vanguardias, podríamos decir, la vanguardia en el rock y la vanguardia en el cine. Y sí, pues, bueno, y en el capítulo del biopic, lo que es interesante de Hanning es que instala una definición operativa del biopic y después, más que revisar toda la historia del biopic, porque eso da también, no para un libro completo, un libro también gigante. termina en el biopic deconstructivo, ¿no? Es en el biopic a lo Todd Haynes, ¿no? Con las películas que hizo sobre Bob Dylan, ¿no? Y otras, ¿no? Que son como que en el fondo es también un subgénero que comienza basalmente con una referencia muy literal, digamos, a la vida biográfica, Exacto. ¿no? Y él detecta ahí también. una cierta estructura similar que se va repitiendo, ¿no? Total. Este autor, este gran autor o cantante o músico, qué sé yo, o artista, que en un momento cae. Sí. Y padecemos su caída, pero disfrutamos también de sus errores hasta que viene este como renacimiento de alguna manera. Total, eso está en esa película también de sobre Manchester, 24 Hour Party People, la que tú hablas, que es la gran, para mí una gran metáfora, un punto de llegada de todo, de cómo hemos relatado y cómo hemos conseguido la historia del rock cinematográficamente, ¿no? Ícaro, ¿no? Y eso está en el relato épico caído de la ópera rock, en el biopic de algún modo también, esta situación trágica, ¿no? Claro, del héroe trágico, total, y eso en el biopic está. Y después de Hanning, eso está en el de Hanning, y lo otro que está es esto, está de construcción del biopic ya como relato, es decir, no solamente se trata de ya contar solamente, sino que también el biopic se revisa, se deconstruye, entonces está... Es decir, llega un pic del biopic y ya estamos deconstruyéndolo. Totalmente. Súper interesante. Todd Haynes es el gran teatro constructivo de... O sea, el Velvet Goldmine es una revisión de Ciudadano Kane en clave Bowie, ¿me entendí? Sí, o sea, y esa película, y es muy interesante, pero es una película agobiadora, es como Orson Welles, ¿no? Es una patada de información, luces, colores, es extrema, es barroca. Sí, totalmente. Susana, ¿cómo todo esto que hemos estado hablando, cómo afecta a las realizadoras y realizadores locales como tú? ¿Cómo todos estos autores, estas películas, cómo este pasado confluye en obras locales? ¿O no hay mucho, estamos cerrados en un mundo muy propio todavía? O sea, yo creo que si hubiera encontrado este libro hace 10 años me hubiera influenciado un montón. Parece otra historia. Claro, sí, no, porque no sé, pues en el caso mío cuando empecé no había nada o sea, los referentes que uno tenía cinematográficos eran súper pocos también. O sea, igual estaba recién empezando internet, entonces no tenía ahí todas las películas. O sea, cachaba alguno. Yo creo que un libro así aporta un montón como a referencias. Hay gente que está haciendo investigación y que también le interesa la vía de documental musical, porque en el fondo te abre un espectro de películas para ver, tanto de ficción como documental. Entonces, no sé, yo creo que es un gran libro de muchas referencias. Por ejemplo, el primer texto tiene, por ejemplo, a James Cohen, a autores súper interesantes que si un cineasta está interesado y llega a ver esas películas y más encima que se hace un análisis súper fuerte de operación cinematográfica, creo que te abre mucho, te expande mucho como los dispositivos que podrías usar para un registro propio. Entonces creo que en ese sentido es un gran aporte a este libro. Exacto, yo conozco a Susana, bueno, una cosa que no sé, pero es que nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntos en la misma escuela. Íbamos a los recitales de Super Sordo, bueno, y quería decir solamente que Susana, o sea, siempre ha buscado con mucha información, muy cinéfila. Me acuerdo que ahí, finales de los 90, ya andabas con los videos de Richard Kern, ¿no? Como con cosas de los videos de Sonic Youth, o sea, siempre... Pero igual es como difícil como rastrearlo, pero cuando aparece el compilatorio, ahora es más fácil, es como genial. Claro, es un libro que guía, ¿no? Que despierta ideas, anotas, tú lo puedes leer y puedes ir tomando estos apuntes. talleres que tú estás haciendo como el mismo libro, que es un fondo, que usted tiene que ir a hacer como unas escuelas de rock en el colegio. Igual ese también es súper entretenido, es como material de estudio y también podría hacer clases, podría hablar como de las generaciones juveniles o no sé, como mayo del 68, podría tomando este texto. O sea, hacer esa relación y poner en relación y en relieve todos esos hechos que parecen inconexos y darles una unidad me parece muy interesante. Oye, aquí otro texto de Hanning, ¿no es cierto?, que dice: en uno de los textos paradigmáticos sobre el análisis de los biopics, George Custer determina una doble faz del género. Por un lado, determina que posee una función documental, tomando como base la historia del personaje, músico de rock en nuestro caso. El material biográfico, supone y establece una expectativa determinada a los espectadores, es decir, personajes populares como Elvis, Jim Morrison o John Lennon ya forman parte del saber popular, y el biopic que se ocupe de ellos parte de esta premisa. Y por otro lado, el género también cumple una función poética que remite a la ficcionalización de la historia, en la que el film reformula a partir de su lenguaje propio
las coordenadas de la biografía en la que se basa, que es la que me interesa más a mí, ¿no? Sí, pues, ¿Qué es lo que pasa con la última película también sobre Bob Dylan, que hace también Todd Haynes, ¿no? Sí, pues. Bueno, eso es genial. Pues. Ese es genial, ese procedimiento que realiza ahí. Total, yo creo que, mira, para mí personalmente creo que el biopic como elemento, o sea, ya estableciendo las coordenadas que establece él, pensemos todas las biopics que se hicieron sobre los Beatles, ¿no? O sea, las super versiones, reversiones que hay, relecturas de ese mito Beatles, ¿no? Que ya da para 8000 versiones, digamos, de cada uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Black Beats, Backbeat, ¿no? De los 90, ¿no? Que es por un lado el código under que se lee versus los primeros Beatles, ¿no? U otras versiones, ¿no? El Beatle perdido, o la perspectiva de John Lennon y Paul, ¿no? Como toda esa mitografía, un poco también el biopic se encarga un poco de abordar, ¿no? Como de esa... Y aquí está el ejemplo que hablabas al comienzo, ¿no? Dice, en 1986 es el año del renacimiento del biopic. El por entonces joven Todd Haynes decide encarar un proyecto que revolucionará de modo subterráneo el biopic de rock. El director estadounidense dilucida los avatares de la vida de Karen Carpenter, vocalista junto con su hermano del exitoso grupo The Carpenters. El mediometraje, en términos exclusivamente de estructura, respeta los cánones del género. Se relata el ascenso a la fama de la cantante, ahí está la caída que hablamos, sus problemas de anorexia, las discusiones con su entorno familiar, un intento de rehabilitación y la posterior recaída. Sin embargo, ni el espectador más distraído dejará de notar que allí no hay actores interpretando a los protagonistas, hay muñecos. Y ahí está el primer giro que hace Haynes, interesante, ¿no? Retrata la vida de Karen Carpenter a través de muñecas Barbie, sí, que son el epítome, ¿no es cierto?, de una chica delgada, perfecta, anoréxica, básicamente. Claro, por derechos de... ¿Claro? Como buscar ahí una forma... Por eso te digo que aporta la etapa, Sí. como forma radial nueva. Habla de Velvet Goldmine. Este es un capítulo que a mí me gustó muchísimo, yo disfruté mucho el de... Él no es chileno, ¿no? No, él es argentino, de Buenos Aires. Sí, sí. Ese es de los artículos que estaban de los inicios del libro. O sea, ahí está. Bueno, y como siempre al final una bibliografía de película. Avancemos. Hay un segundo capítulo del libro que se abre con juventud y contracultura. Sí. Aquí se cierra como esta primera parte. El Blackboard Jungle, Rock and Roll, Juventud y Conservadurismo en la sociedad estadounidense de los años 50. ¿No? Aquí hay otro Primero de texto. Poveda, sí. Claro, dice, esta cosa de negros llamada rock and roll, expresión que denotaba un movimiento musical configurado por la conjunción de vertientes urbanas como el rhythm and blues, boogie woogie, algo de jazz y gospel, junto a la influencia del country, proveniente de las comunidades rurales blancas, motivó la alarma de circuitos tan conservadores como el North Alabama Citizen Council, del cual su secretario y líder, Asa Earl Carter, llegó a declarar que la obscenidad y vulgaridad de la música rock and roll constituye claramente la manera por la cual el hombre blanco y sus hijos son rebajados al nivel del negro, ¿no? Esas eran las críticas en el origen de esta música, ¿no? Y este capítulo está escrito por Juan Carlos Poveda. Bueno, ese también está desde los inicios del libro, un capítulo basal. Cuando dicen ese libro me imagino así, no, sí, más o menos, sí, es que yo sí, un buen rato, sí. estuve ahí cocinando hace un buen rato la cuestión. No, ese es de musicólogo y lo que es más interesante, un poco ya está donde lo que tú señalas, ¿no? Que va armando un contexto cultural de conservadurismo, ¿no? Y cómo estas representaciones con las películas como Blackboard Jungle, ¿no? Y el ritmo del rock empiezan a subvertir y a minar un poco esa cultura conservadora, ¿no? Son reacciones. Entonces, todo ese capítulo aborda eso, digamos, de una manera como bien informada, yo diría, ¿no? Y eso es como bien interesante, ¿no? Muchas citas, él cita muchos autores, sí, sí. ¿no? Mucho. Alejandro Cosa habla de Forever Young, Seducción y Clímax de las Teen Movies, que es un capítulo que a mí me gustó mucho, lo pasé muy bien porque es divertido, ¿no? Sí. Dice, por ejemplo, si a fines de los 60 el rock era rebeldía y en los 70 un bastión de luchas contra culturas y antisistemas, en los 80 y finalizado rápidamente el punk, con la llegada de las mass media y la necesidad de tentar a los jóvenes a entrar al consumismo con campañas de marketing acorde, el rock pasa a ser un anzuelo más y así que queda listo para ser empaquetado como un fenómeno inherente a la sociedad de consumo. Total, bueno, pasamos por esta rebeldía cincuentera, ¿no es cierto?, setentera, y de repente empezamos a acomodarnos ya. Sí, pues. Bueno, Alejandro Cosa es de Córdoba, es de la camada cinéfila de la ciudad de Córdoba, tiene un videoclub increíble, y bueno, y realizador también, tiene un gran personaje. Y él se entusiasmó con esto de las Teen Movies. Yo sé que a él le gustaban las películas de John Hughes, así que fue invitado inmediatamente a escribir de esto. Lo que hace ahí es este trazado, ¿no? La década del 80, las transformaciones de la juventud,
de las narrativas de la juventud, ¿no? Hay algo que pasa ahí en ese momento, en la década del 80. A la vez hay un montón de películas que sean películas pastiche pop a morir, pero que sin embargo tenían bandas sonoras increíbles, ¿no? Como la de John Hughes justamente, o incluso, qué sé yo, Rock and Roll High School, una película donde aparecen los Ramones tocando, ¿no? Sí. Es decir, hay un montón de cultura de basura de los 80 que era con muy buena música rock, ¿no? Con muy buena... Y eso de algún modo está a la par con algo que el señor cierra el capítulo, que es la cultura MTV, ¿no? Que es lo que surge finalmente deviene en cultura cultura MTV, MTV, ¿no? sí. De la década del 90, Sí. con y ya relecturas medias nuevamente autorrevisionistas del género teen movie, como Singles, ¿no? Cameron Crowe, ¿no? Todas esas relaciones de la década del 90 con ese relato del joven rebelde, ¿no? Incluso Cosa aquí se atreve a decir que una gran película culta, tan así que ni siquiera podríamos aplicar el esquivo rótulo de culto para asignarle una fama que nunca tuvo, un film que también usa a los Ramones en la banda de sonido, incluso mejor que el film de ellos, que dice él que sería la película Over the Age. Dice, no hay película que haya retratado mejor ese estado de desesperanza adolescente frente a la falta de horizonte de la burguesía que Over the Age. Sí, que es increíble. Esas son cosas que, si ustedes leen el libro, van a enterarse, y al final, por supuesto, aparece, ¿no es cierto?, el año Over the Age, dice aquí, 76. Jonathan Kaplan, 1979. 79. ¿Viste? Ya cerrando los 80. Sí, sí. Entonces, por No, eso, de los a mí me 70 gusta- y los 70. Claro, perdón, pero- claro. sí. Cerrando los 70 y comenzando los 80, quiero decir. Estamos todos medio así. Después del temblor quedamos todos medio raros. Pero quiero decir que el libro lo que hace, lo que me gusta a mí del libro, es ese panorama que ofrece. Década a década, sin ser puntilloso ni estar toda la información, presenta un amplio espectro de información y de filmografía que alguna yo no conocía y me dieron ganas de verla, ¿no? Inmediatamente. Otro capítulo de El Tuyo, Iván Pinto, un rock por otros medios, umbrales cinematográficos entre la contracultura y la experimentación. Y dices tú, comienzas tu texto con una pequeña definición, ¿no es cierto?, sentando un poco el terreno que me pareció interesante para leer ahora. Dice, para Luis Racionero, 1977, el concepto de contracultura comprende específicamente la confluencia de prácticas, expresiones, circuitos, manifestaciones que confluyeron en la década del 60, inspirados por las corrientes de pensamiento underground. El término, aquí comillas, el término contracultura es una desafortunada traducción española del inglés counterculture. En inglés se diferencia entre counter y against. Against es contra, en cambio counter significa contrapeso, equilibrar por compensación. En este sentido, el término inglés contracultura significa el intento de equilibrar la cultura occidental compensándola en aquellos aspectos cuya carencia está provocando su declive. Me gustó esa definición, ¿no? Como que me cambió un poco el paradigma que uno tiene, ¿no? Sí. Está bueno. Ese libro es un libro, el que está citado es un libro bien didáctico que tuvo alguna circulación por Anagrama, en los inicios de Anagrama, que se llama Filosofías del Underground. Es un libro bien útil, bien interesante al que le interesa estos temas, sobre todo porque establece los itinerarios, No lo digamos... copiemos, no, pero comprémoslo. Están en PDF, están escritos. No, es un libro que es útil porque establece la relación de la contracultura que emerge en la década del 60 en un amplio relato romántico, ¿no? Casi con una modernidad secular paralela, ¿no? Al proyecto de modernista, desarrollador, progresista. Entonces es súper interesante ese libro. Y ahí yo, bueno, en el capítulo, claro, en el capítulo faltaba hacer justamente la relación ya más abierta entre contracultura, cine y rock, ¿no? Es decir, ya abiertamente juventudes que surgen en la década del 60, movimientos contraculturales cinéfilos, como es el caso de la Nouvelle Vague, por ejemplo, ¿no? Y el rock como experimentación, ¿no? Yo creo que ya hay grandes puntos de llegada y síntesis. Un gran punto de llegada cuestionable cinematográficamente, pero interesante, una película como Sadisky Point, ¿no? Sí, iba a hablar de eso, que Antonioni. cuando uno comienza tu texto dice tal y tal película y Sadisky Point. Y le dice, ¿por qué? Claro, porque ese final es genial. El final de Sadisky Point está en YouTube, increíble. Un ralentí con la Pink Floyd, la música psicodélica, ¿no? Y puros aparatos del consumo, de la cultura capitalista, ¿no? En fin, destruyéndose en pedazos, ¿no? En ralentí. Cinematográficamente impactante, ¿no? Y a la vez también musicalmente y sonoramente también. Entonces empieza ahí otra fase, yo diría, una fase como de experimentación, medio narcotizante, un retorno al cuerpo, también a la corporalidad, a los sentidos también. Sí. Todo es relevante en todo eso. Sí. Dice cuerpos alterados. Yo marqué, dice, desde el baile frenético y sexualizado de Elvis Presley a los juegos eróticos de Jimi Hendrix, pasando por las provocaciones feministas de los Riot Girls en la década del 80, el cuerpo es un elemento amenazante para las culturas oficiales,
y ha sido uno de los lugares que han tensionado de mayor forma los estándares de una cultura oficial y conservadora. Sí. Bueno, ¿y qué mejor que las mujeres que saben que el cuerpo ha sido ocupado por los conservadores, ¿no? Ha sido arrebatado y para ser, ¿no es cierto?, un producto de consumo también, ¿no es cierto? Por eso que aparecen estos movimientos feministas nuevos, ¿no? Las mujeres, tú estás haciendo todo un desarrollo de trabajo de cantantes femeninas, de grupos de mujeres, me contaste hace un rato. Sí, pero partí con un grupo punk de mujeres, claro, como que había documentado puros hombres y el último capítulo o sea, ahí hablo un poco del último documental que hice que era de mujeres. Y cómo era ese cambio también de mujeres que toman los instrumentos y tratan como de... Es que es como difícil igual también documentar como mujeres, es como todo una que ver a como documentar hombres. ¿Por qué? A pesar de que porque son más amigables, pero también son más... ¿Esquivas? Explosivas. Ah, ok. Entonces a veces quieren construir historia, otras veces no quieren. Entonces, pero cuando quieren son muy amigables. Ah, pero interesante registrar ese cuando no quieren también, ¿no? Sí. Puede ser interesante para el trabajo. No, pero sobre por ejemplo, sí, lo que sí Iván de las Riot Girl y toda esta cosa del cuerpo, sí, o sea, hay una cosa interesante ahí como, por lo menos en ellas no es lo que yo comenté, el movimiento Riot o como más agresivo, que ya no sé si es punk o qué es, incluye a travestis y ya es como una diferencia de género, transexuales que están ahí en ese movimiento, lesbianas, homosexuales, entonces es un movimiento como mucho más disperso que pasa por el cuerpo, justamente, y que es mucho más radical, y que tiene performers, o sea, tiene como personajes, bueno, de hecho en el documental que dice aparecen performers que murió hija de perra, Irina, que está con los dildos, penetrándose por todos lados, entonces también hay una cosa ahí como súper fuerte como del cuerpo y lo femenino, y cómo ellas chocan con esa imagen también. En este caso específicamente del texto que yo escribí sobre el documental que hice. Claro, pero ellas sí, no, sí. trabajaste primero con ellas no. Claro, y allí se me abrió como todo un panorama de lo que era la música hecha por mujeres. ¿Y estás en ese proceso ahora haciendo un documental nuevo sobre ese tema? Es una serie sobre mujeres en la música, pero aborda a otros estilos musicales. Sí. Claro, ellas son más radicales, pero también vamos y eso está en desarrollo todavía, entonces. Sí, el próximo año se estrena. Hay que ver en qué canal y todo, como son cápsulas, son capítulos pequeños. Por ejemplo, no sé, esta chica de Rubio, Fran Straub, con todo su proyecto que es mucho más hermético, sonoro, y es súper interesante también como ella aborda el sonido, como aborda una postura de género también. Sí. Como en el caso de ella que habla abiertamente que ella no se siente discriminación, al revés, como que siente mucha solidaridad. Y hay otras que no, porque que hablan de un problema de género. Igual estoy tratando de jugar con eso, cómo ellas sienten, si realmente sienten que son, digamos, discriminadas o no, y en casos me sorprende, en casos no. ¿Mira? Pero hay, por ejemplo, tipas como Ariel Mariel que hablan del cuerpo, del reggaetón, que hacen como una música súper sensual y hablan de justamente exponer el cuerpo y que el cuerpo sea un espacio de libertad. Sí. Y eso igual es interesante, entonces se te abre mucho más la gama de lo que están haciendo las mujeres de diferentes estilos musicales también. Sí, con mucha fuerza y algunas veces muy desconocido también. Sí, ¿no? Pues, sí. Eso es muy interesante el trabajo que haces tú porque visibiliza experiencias, acciones que no estamos viendo a veces y que van a quedar ahí registradas. Oye, quiero leer un texto final de tu texto, Iván, que me parece también muy interesante como para discutir, porque todas estas ideas pueden discutirse largamente, pero bueno, dice: quizás pueda pensarse que lo contracultural desde la promulgación de lo que Hacking Bay ha llamado las utopías piratas, zonas temporalmente autónomas que conquistan espacios de libertad y experimentación para luego extinguirse sin dejar rastro. Contracultura, cuerpo, experimentación y filiación son los ejes que hemos establecido como recorrido desde una posibilidad de interrogar su legado. Qué buena esta idea, ¿no? Esas utopías piratas, zonas temporalmente autónomas que conquistan espacios de libertad y experimentación, pero que luego se extinguen sin dejar rastro. Sí, total. ¿No? Sí, pero yo creo que lo que marca un poco la década del 70 para adelante es como la imposibilidad de ese relato, vamos a poner colectivo, totalizante, ¿no? Como que todas las posibilidades de eso más bien. Y lo que hay más bien son posibilidades de, vamos a poner hackeo, ¿no? Estrategia. O sea, pasamos del proyecto colectivo utopista a una utopía más como residual, ¿sí? yo diría, fragmentaria. Yo creo que ese mi criterio un poco habla de eso, ¿no? Sí. Como que un poco esa, de algún modo, por ejemplo, una película
como la de Jim Jarmusch o Aki Kaurismäki, me parece que registran un poco esa dimensión como entre melancólica y fragmentaria, que todavía está presente, que sobrevive, que está, pero que en el fondo sobrevive, o sea, como que está de una manera residual, ¿no? Como que, y me parece que hay como un horizonte posible, ¿no? Pensar sobre esa filiación o esa herencia me parece que es como la cuestión fundamental, sobre todo cuando escuchamos hoy día, vemos las películas contemporáneas, o vemos el cine, o escuchamos la música pop actual, digamos, decir, ¿dónde está, no? Todo eso, ¿dónde está eso hoy? ¿Dónde quedó? Claro, se ¿Dónde ve va? esta película de Cobain, no sé también que es Total, fragmentaria. la del suicidio. Claro, que nunca sabemos qué es Cobain, nunca se dice cómo se llama, pero sabemos que es Cobain. Total. Claro. Y habla una lengua extraña también, ¿no? Como que él habla, está todo el rato murmurando, la música también es medio inteligible. Sí, todo medio inteligible. Total. ¿No? Entonces, Lo seguimos en planos largos de espalda, caminando por la ciudad, De Gus hablando Van Sant, con ¿no? claro, de Gus Claro. Van Sant. Total, pues yo creo que son todas películas sobre una clausura. Incluso la de que comentábamos, 24 Hour Party View, también aplica una clausura, una especie de fin de proyecto, un proyecto que nace muerto, digamos decir, no nace muerto, pero nace con esa dimensión de autodestrucción, ¿no? Lo que tiene el Tony Wilson de 24 Hour, a ver si se cumple 40 minutos. Lo que tiene Tony Wilson es un poco esa tecla, ¿no? Un personaje que desde el comienzo sabe que su proyecto va a fracasar. Igual lo hace, por divertido, digamos, Sí. sabe que lo va a hacer, pero... Después sigue Revolución y Requiem, el cine como testigo del estallido y el ocaso del punk, de Andrés Nazarala. Dice la apropiación del proyecto por parte de Temple, ¿no? Se refiere a un Al cineasta, Temple. claro, fue fundamental. Respetando el decálogo de McLaren sobre cómo estafar al mundo a través de una banda sin talento, el cineasta construyó un artefacto visual sin precedentes, una suerte de falso documental marcado por la libertad creativa y el espíritu anti-academicista del punk. El falso documental aparece acá. Sí. ¿Qué es contemos a la gente que dice, ¿cómo un falso documental? O sea, ¿los documentales son mentiras? ¿No? Bueno, eso, hablábamos de el documental falso. ¿Qué es el documental falso? Hay gente que no sabe qué es eso, ¿no? Lo vamos a sorprender con esto, cuando lo vean. Chan, todo es mentira. Es que igual es divertido porque sí, es una invención, pero también tiene que tener elementos de la realidad para hacer, es como más ser persuasivo. ¿Cómo puedes persuadir con elementos de la realidad como para engañar a los espectadores, pero en realidad igual te basas en hechos reales? El residuo de realidad para construir una Lo que ficción. pasa es que en lo que habla de ese artículo específicamente es un documental promocional que se le hace a Sex Pistols y el documentalista siente que está haciendo una mierda igual de cierta forma. Haciendo Como solo publicidad. Promocional muy inteligente por lo demás, pero se siente un poco mal porque el productor en el fondo se apropia de la película y no lo deja dirigirla prácticamente porque igual McLaren era un tipo como muy persuasivo y muy inteligente en términos estéticos de cómo vender un producto, pero él igual que en el proceso ve otras cosas, o sea, ve a unos músicos como unos títeres prácticamente, Y pero que se están destruyendo a medida que avanzan. claro, y que aparte igual tenían una ideología, tampoco eran unos seres tan vulgares y manipulados. Sí, sí, sí. Entonces, como él mismo decide tomar elementos, hace un juicio con McLaren y gana el juicio y toma esos materiales de ese falso documental, de esa película publicitaria sobre la estupidez de Sex Pistols versus la publicidad y una serie de juegos inventados por McLaren y empieza a hacer una historia como mucho más oficial de lo que fue la caída de esa banda y como la realidad de esa construcción. Hay una película que excede a la banda incluso. ¿No? Que va Claro, y más se allá. llama La Mugre y la Furia, que yo Sí. creo que para mí es uno de los mejores documentales que se han hecho de la historia de una banda, tomando como, no sé, tienen partes notables. Lyndon, por ejemplo, aparece llorando con la cámara, digamos, a contraluz, no se le ve la cara y habla como de servicios, de la Tiene muerte. hallazgos, claro, tiene Sí, momentos. tiene momentos y cosas que uno no sabía como de cómo se habían elaborado con estos personajes, eran como unos situacionistas. Bueno, él toma esa idea como De Guy Debord, sí. de estos como punk, un poco vandálicos, como delincuentes juveniles que hacen una banda, pero tienen una ideología atrás, como tipos pobres que están ahí también construyendo como un manifiesto a la larga de juventud también. Sí. Entonces todo eso se lo apropia Temple y relee su propio fiasco, digamos, su propio falso documental y publicitario de una banda y lo relee de una forma como mucho más poética, crítica y honesta, digamos, Claro. de lo que eran, con los mismos personajes entrevistados después de miles de años y con archivos inéditos. También la gira de Sex Pistols en Estados Unidos, Sí. fue terrible, digamos, los tipos eran como un espectáculo de circo. Ahora se todo prefigura eso- también la muerte de Sid Vicious también en Claro, la película, de alguna manera. Claro.
Iván, ¿tú querías decir algo hace rato? No, quizá era que apuntáis un poco a definir un poco lo que era el falso documental. Claro. Sí, entonces decir ahí que bueno, que o sea, en resumen es un falso documental que en el fondo es una ficción hecha como un tratamiento documental, y eso está presente en realidad, esa sospecha sobre esa dimensión como verídica del hecho desde los comienzos del cine, desde los Lumière, pero Exacto, sobre todo desde la salida de los obreros de la fábrica. Total, y el que saca jugo de eso, por supuesto, Orson F Welles, for Fake. F for Fake, incluso la primera, Ciudadano Kane, también Sí. podría ser considerado falso documental. Pero la película sí clave ahí, que es maravillosa, que está también en todo YouTube, es The War Game, de Peter Watkins, otro inglés, que es maravillosa, porque es toda le habían encargado hacer un documental didáctico sobre los efectos de la bomba nuclear, un documental didáctico, y él termina haciendo un documental falso, como si fuera un reportaje de una explosión nuclear que acaba de caer en Inglaterra, y genera una sensación de caos, ¿no?, al interior de la película, como si estuviera sucediendo actualmente, como si fuera una cosa terrible. Y eso se lo censuraron, ¿no? Es The War Game, es increíble. Hay otra también que yo vi que se llama Threads, que también es inglesa, Sí. que es muy buena. Sí, que sí. la recomendaba, recuerdo yo, Alan Moore hace unos años. Sí. Bueno, dice acá Andrés Nazarala, dice, si en el Reino Unido el punk retrató problemáticas colectivas, en Estados Unidos sirvió para luchas más íntimas. El cine adoptó la figura del punk como un rebelde que enfrenta el conservadurismo de posguerra y el sueño americano desde la cínica pulcritud de los suburbios, y ahí habla de Out of the Blue de Dennis Hopper. Sí. Largamente se explaya sobre esa película que aquí utiliza para su análisis. Mónica Delgado, Simbiosis en el margen, comunidad, nostalgia y rock en los ámbitos del no wave cinema, y después viene cine y metal, extremos e híbridos del documental y la ficción de José Carlos Cabrejo, que tú dices que se podrían unir esos tres. Esos tres, de En algún alguna modo, sí, manera, ¿cómo tienen un punto de encuentro? son relatos de como subcultura, ¿no? Subcultura más específica. La que no acomodan wave, la no parece. wave, claro, en relación con el cine, lo que se llama el cine, la transgresión, ¿no? Y los músicos, ¿no?, que estaban vinculados a ese universo también en Nueva York, digamos, de la década del 80. Y en el caso de Cabrejo, ¿no?, un capítulo sobre metal, que lo lees Que era en una necesario, clase, claro. era muy importante. Claro, ¿no? Siempre el metal acá en Chile es muy popular, pero no hay, ahora están apareciendo muchos libros de metal, Sí. pero son más bien biografías de las bandas, Sí, pues. no análisis en rigor de todo bueno, creo que hay uno por ahí que se me va. Total, Sí. total. Y para mí era, claro, personalmente era importante tener un capítulo, aunque sea, ¿no?, como de breve, digamos, sobre el tema del metal y el cine, porque había muchas relaciones, Hay ¿no? relaciones, Hay sí. muchas, las películas gore, ¿no?, que usan, en fin, hay todo un universo, digamos. Claro, el cine gore y el paródico, metal o sea, están muy unidos. muy unidos, entonces Generalmente a los era metaleros les gusta mucho el horror, el terror. El- Y el terror, el splatter, el gore les encanta. Total. Y entonces le encomendamos a Misión a Cabrejo, que es de un metalero cinéfilo de Perú, de Lima. Bueno, acá Mónica Delgado dice, voy a leer un solo párrafo, dice, el no wave cinema mostró una ligación concreta con la esencia transgresora y política del punk y post-punk, ¿no? Pero también encontró espacio para el solaz en la admiración plena al camp, el porno hardcore, el exploitation, el sci-fi y lo trash, o huyendo del documental clásico, apostando por la ambivalencia de las semificciones en el pastiche, o en el cine provocador y experimental de Andy Warhol, en los trabajos del primer Ken Jacobs o Jack Smith, por ejemplo. Y luego, Cabrejo en el cine y metal, me permito leer también un pequeño párrafo. Dice, el metal no solo se ha alimentado a lo largo de su historia de la música clásica, de las prolongaciones blues o psicodélicas del rock, de la poesía romántica, de la narrativa del horror o de la historieta. También es un género sumamente cinéfilo. Una banda de hair metal como Dokken le dedicó a Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño. El tema Dream Warriors, Chuck Schuldiner, uno de los genios del metal extremo que creó gracias a Posesión Infernal, Sam Raimi, la canción Evil Dead. Y el intro del segundo álbum de la legendaria banda brasileña Sepultura, Esquizofrenia, está abiertamente inspirado en el inquietante tema principal que compusiera Bernard Herrmann para Psicosis, por decir, algunas de las razones más, empieza con las más evidentes, Sí. y luego va a las Sí. más profundas. Y luego Se llegamos... lo puede hacer un metal, se lo puede hacer un Eso, metal ¿verdad? cinéfilo. Claro, Que claro, ya- después habla de Black Sabbath al revés, dice Black Sabbath, banda que curiosamente tomó su nombre de la película homónima de horror, dirigida por el italiano Mario Bava, en 1963. O sea, ida y vuelta con el Sí, metal, ¿no? total. Y más, ¿no? Bueno, y acá después viene el texto de Luciana Calcagno y Griselda Soriano,
sobre el cine argentino y el rock en las últimas décadas. Eso abre la tercera sección, o sea, Sí. perdón, en realidad es la cuarta sección del libro, que aborda toda la sección latinoamericana. Escenas locales, se Claro, llama, que es se más bien llama. Chile y Argentina, Sí. básicamente, ¿no? Y aquí hablan de algo muy interesante que me llamó la atención, ¿no? Dice, y si hablamos del rock en el cine argentino, no podemos dejar de mencionar a Diego Capusotto, el gran humorista que también incursionó en pequeños Total. programas en internet con mucho éxito y en el cine, que acá dice, realizó la película, el programa Peter Capusotto y sus videos y la película Peter Capusotto y sus 3 dimensiones, ¿no es cierto? Sí. Y también Pájaros Volando, en el papel de un rocker venido a menos que tuvo un hit en los 80 y quiere recuperar su gloria pasada. Total, es el capítulo de Griselda y Luciana donde hacen un recorrido, realmente parten en la década del 80, ¿no? Incluso mencionan a Tania Feroz, pero para ella está muy situada desde el nuevo cine argentino que surge en la década del 2000, o sea, y para ellos hay una renovación ahí del uso del rock y la forma de filmar el rock, En Argentina. que claro, que ellas ven como positivamente, ¿no? Y ven esas transformaciones sobre todo desde el 2000 para acá, ¿no? Sí, y ellas son súper críticas con el propio cine Sí, argentino, tratan muy mal a varias sí, películas, sí, son sí, bien sí. duras, Son ¿no? bien duras, sí. Los demás no pasan eso porque hablan mucho de lo que les gusta, pero ellas en el análisis incorporan Sí. incluso las películas que no les gustan. Por eso digo, están posicionadas muy desde una cinefilia, desde la década, desde el post-2000, digamos, o sea, y mirando críticamente lo anterior, ¿no? Teniendo que también ese cine rompe con el cine anterior. Exacto. Entonces desde ahí miran críticamente la tradición. Y después tenemos a Antonia Krebs y Jimena Vergara con otras canciones, el rock en el cine chileno de los años 60 y Es 70. fundamental ese capítulo. Sí. Aquí hablan de Raúl Ruiz, ¿no es cierto?, con la agrupación Los Jaivas, ¿no es cierto?, que trabajan con él en Palomita Blanca, en un documental sobre Palomita Blanca, en la libertad creativa que Ruiz les da a los Jaivas. Total. Los Jaivas, desde aquí para adelante, aparecen en tu capítulo también, parece que lo mencionan, ¿no? No, aparecen en el acá libro de Venezuela. aparecen antes, sí, Sí. antes. Aparecen los Jaivas como figuras fundamentales en varios momentos. Sí, y bueno, hablando un poquito de este capítulo, yo creo que este es un capítulo que aporta información que realmente no había hasta antes de este, o sea, aporta información historiográfica. Pudieron ver, por ejemplo, una película que se ha visto muy poco, que se llama Claro. New Love, de Álvaro Exacto. Kovacevic, Sí. donde analizan también la juventud y el rock de ese periodo, Palomita Blanca, y se me olvidó la tercera, que es Descomedidos y Chascones, ¿no? Que es la tercera también. Descomedidos y sí. chascones, de Flores. Sí, total. Y ellas leen un poco esto, un poco tensionando la nueva canción chilena, ¿no? Cómo el rock tensiona el otro movimiento también que había hasta ese momento revolucionario de la juventud y la música, ¿no? Que es la nueva canción chilena. Entonces me parece el tema de las tensiones también, ¿no? Sí. Aunque hay acuerdo obviamente ideológico, macroescala, también hay disonancia en el marco pequeño, en el recorte pequeño. En la microescala. En la microescala. Sí. Entonces es interesante ese Sí, capítulo. y aquí rescatan también la figura de Víctor Jara como el músico inquieto que es, que trabaja con los blobs, que se mete en esta cosa media rockera, ¿no? Total, total. Otra cosa que no se sabe mucho es que los Jaivas, Descomedidos y Chascones, en todos estos fueron más experimentales que nunca. O sea, Exacto. Descomedidos y Chascones hacen prácticamente un rock deconstructivo, ruidoso, ¿no? Como el que podría ser hoy día Sonic Youth, la década del 80, ¿no? Son los primeros, o sea, hacen una cosa muy parecida. En las partes la música es ruido y en el montaje vemos demolición, destrucción, son muy jugados, ¿no? Haciendo estas bandas sonoras. Sí, y de películas Es muy súper poco interesante, vistas, ¿no? sí. Sí. Dice acá, cerrando su texto ya, Antonia y Jimena, dicen así, los hippies del cine chileno son mirados al menos de dos formas, desde el escepticismo y desde su potencial crítico. Los hippies de New Love responden mayoritariamente al cliché y a la ingenuidad. Los de Palomita Blanca se muestran indiferentes a un periodo clave de la historia política chilena, y los de Descomedidos y Chascones acaban siendo equiparados a los jóvenes burgueses, ¿no? Esta dicotomía, esta tricotomía ya, o esta división que los hippies provocaban, ¿no? Total. Eran sospechosamente mirados tanto por la derecha como por la izquierda. Total. Y que es una posición que los Jaivas han mantenido hasta el día de hoy también, ¿no? Sí. Ellos mantienen una distancia con lo político, de alguna manera. Sí. La Pero- gran película sobre eso es Descomedidos y Chascones. Sí. Una película porque una película que Pero es una película muy poco vista. está en YouTube, está en la Cineteca Virtual también. Sí, pero me refiero a que están ahí, pero no se sabe, ¿no? No se sabe. Bueno, este libro, yo creo que los que cuando lo lean, insisto, van a encontrarse con una multitud de películas que les van a dar ganas de ver. Y según nos cuentan acá, están muchas de ellas a disposición Sí, total. gratuita. Sí. Así que el cine no es caro tampoco. Vayan con eso. Cine en su casa. Sí. Luis Valenzuela Prado,
Rockeros chilenos, imágenes fugaces y puentes diversos. ¿De qué habla acá Luis? Luis se diversifica en términos del largometraje, ¿no? Documental o el largometraje ficción, y se va a la década del 80, parte con los registros de los jaivas, y se va a hablar un poco de los videos contrainformacionales, ¿no? De la década del 80. Como teleanálisis, por ejemplo. Claro, todo lo que circuló por teleanálisis y relaciones con cosas como Los Prisioneros, ¿no? Y los Panteras Negras, ¿no? Sí. Entre otras cosas, de Kirusa. Todos estos programas que elementos. teleanálisis yo los vi en su momento, recuerdo haberlos visto cuando se hacían, todo lo que hizo Galás, lo que hizo Moreno en teleanálisis, que fueron verdaderos pequeños documentales sobre música chilena en el momento que no teníamos Los cosas. rockeros ¿Ah? Los rockeros chilenos, bien Claro, los Claro, chilenos, los la cosa de los Panteras Negras, los entrevistas a los prisioneros también cuando van a su colegio, todo eso. Y aparece también esta idea del videoclip local, ¿no? Los Sí. primeros videocliperos profesionales, si se quiere. Total. ¿No? De eso habla este capítulo. De eso habla ese Es capítulo. sumamente De la interesante. década del 80 y pasa a los 90 un poco, Sí. ¿no? Como ahí. Sí. Y después llegamos al tuyo, capítulo de Susana. Ruido, vanguardia, desacato y subversión. Un recorrido por los documentales chilenos más representativos del 2000. ¿Qué te propones en este capítulo, Susana? Hacer una revisión histórica como de los documentales que se habían realizado en Chile, dividiéndolos como en una primera etapa que habla de los 90 y de bandas emblemáticas, pero que se fija más en la nostalgia. Documentales de nostalgia como documentales de archivo, de memoria. De memoria, como recuperación. de fans, es como entrevista y archivo en el fondo, como no sé, Fiscales ad hoc, yo lo fui a ver, fue una banda emblemática, se construyen como a los grandes mitos. El otro que hablo es el de Super Sordo, que era una banda más underground, experimental, rara, pero que también fue un mito, ni yo lo sabía. O sea, como Sí, lo pones acá. hasta que me doy cuenta como en el estreno, que va mucha gente y que realmente era un mito. Y la otra es congelador, no congelador, Frío Misterio. Electrodomésticos, que también es una gran banda y también es tratada con mucho archivo, pero ahí hay un juego en que lo ponen en escena en lo nuevo, en lo actual. Porque siguen funcionando. Claro, y es un revival. Lo que hacen estos documentales en el fondo es resucitar a los muertos. Y es heavy lo que, o sea, por lo menos lo que a mí me pasó con lo de Super Sordo, es que me escribía mucha gente quería la película, como ellos sacaron vinilo, nunca habían editado, o sea, habían hecho una edición y sacaron hasta un vinilo. Después, en el caso del congelador, lo de Castro fue también brutal. Claro, Electrodomésticos vuelve a tocar masivamente. Bueno, congelador también es interesante, un grupo Sí, interesante. bueno, ese algún día. Sí, me gusta. Y harto Fiscales Congelador. ad hoc, cuando hacen el documental de Fiscales, ellos se estaban separando. Estaban como en el quiebre y vuelven. Sí. Bueno, siempre van y vuelven. Bueno, pero eso que tú lo dices en el texto, que es como esta cosa contemporánea muy masiva, que es la nostalgia del segundo anterior. Ya tenemos nostalgia de los 90 y están al Sí, lado. sí. Tenemos nostalgia de los 80 que están al lado. ¿no? Sí, claro. Esa nostalgia de los videojuegos que sacaron hace 10 años. Hay nostalgia instantánea hoy, ¿no? Porque ya no te empecé a quedar joven, porque en el fondo añoráis tu juventud. O hay tanta Entonces, rapidez que lo que pasó antes ya es nostálgico, ya hay cosas. sí, pero ¿no? es que en el fondo todos estos personajes empiezan a envejecer Sí. y eso nostalgia por su juventud, entonces tú les devolví su memoria. Oh, yo fui a tal tocata, yo escuché tal tema, yo me enamoré con este tema, yo conocí a no sé quién, yo estoy en el video. Entonces hay una nostalgia ahí es como lo que habla Pato Guzmán, el álbum fotográfico que va construyendo tu memoria. Los documentales te entregan eso, pues, y también es un fetiche. Sí. La nostalgia y la memoria. Entonces, eso, y que yo soy parte de ese ese análisis juego, claro. y de ese juego, en esa construcción, creo que marca los primeros documentales como de este tipo de construcción contracultural siempre. Sí, Siempre sí. me refiero como a ese tipo de Tú documental. dices, quiero justamente Como leer rockero. algo de lo que acabas de decir antes de seguir con tu texto. Dice, cada generación a medida que envejece, citas tú a Reynolds, cada generación a medida que envejece querrá ver mitificada y recordada su juventud musical. Y tú te preguntas después, ¿necesitamos dejar testimonio de nuestra propia generación una vez que la historia reciente lo olvida? Al parecer la respuesta es afirmativa. Durante las décadas rememoradas en los documentales retrospectivos, la música fue una máquina salvadora, un lugar donde descargar la rabia y la frustración en un intento por construir identidad y por sobre todo sintonizar una frecuencia común generacional, un movimiento cultural. Es un poco lo que dicen, ¿no? Esta idea de yo fui parte de eso y quiero, háblenme de eso, recuperemos esa memoria. Pero esa memoria que es como de ayer recién, ¿no? Sí, pero es como una memoria. Sí, buena, pero más que en ¿verdad? Chile es más aún importante porque
esa memoria no estaba registrada. No es la memoria de Elvis Presley que todos la conocemos, hay miles de películas del tipo documentales. De esta no hay. De Super Sordo no había nada. No, pues no había nada. Unos videos. Exacto, todos truchos por ahí. Por ahí en escondidos. internet, difíciles de encontrar. No, no estaban en Ni internet. ni muchos discos ni nada. No, ahora están. Estuvieron en Sí, internet. ahora no. Ahora es más fácil, pero eso. Yo fui a la proyección de Hardcore, de tu segundo documental que es Hardcore, la revolución inconclusa. La sala estaba repleta. Sí, pues, todos y eran cantaban. todos cantaban y eran todos los que pertenecían a la escena. Yo lo vi al lado de Jero, de hecho. Estaban como viejos. Y estaban así, Pero yo emocionados. también. todos fueron Fuera de muy tanta vibrantes, ¿no? Así como No, tremendo, estaba bien. tremendo. Bueno, pero también uno ve eso. O sea, bueno, Hardcore fue como ahí como que hay una fisura, por lo menos para mí, entre hacer un documental retrospectivo, de memoria, archivo, y pasar como al presente, como vincular como esos dos mundos. Entonces el ensayo después va como a un segundo tiempo, que hablo del 2000 como un segundo tiempo de registro, en donde las bandas ya no son esta super banda como de super música, al revés, son como personajes o muy decadentes, como los relatos se centran como en personajes que están absolutamente perdidos, o personajes que resisten en el underground más precarizado del mundo. O sea, como ya bandas de regiones, mujeres con estos travestis, y bandas en decadencia, absolutamente decadentes. Y esos registros son como abordados de otra forma también, ya no es archivo, sino que es Claro. presente, cine directo. Entonces de ahí se vuelve súper interesante. Claro, tal vez no son las grandes bandas, pero el registro y la sinceridad con que ellos se ponen en escena o acceden a que su vida sea documentada es brutal. Es brutal la realidad en ese Sí. sentido. Si acá sobre eso tú dices, ahora los protagonistas son punks de regiones, rockeros en decadencia y bandas poco conocidas que lejos están de sentarse en el podio del éxito y la fama. Más bien el debate constituye la subsistencia en un medio adverso, ya no desde la contingencia de un país en represalia, sino en cuanto a la radicalidad de su postura frente a la escena musical, la emergencia de nuevos mercados y la permanente lucha contra un estereotipo de individuo basado en el consumo y la moda. Las bandas de la escena underground resisten a duras penas, los herederos de este linaje de subversión, desecato y autogestión están huérfanos, el nihilismo se convierte en un placebo para resistir con trabajos mal remunerados y un sistema de vida paupérrimo en esta democracia tan anhelada en tiempos de dictadura. Y ahí sigue tu análisis, ¿no? Es un poco lo que acabas de decir. Y con ese capítulo se acaba el libro, ¿no? Llegamos al 2000, casi ayer, ¿no? Ahora, claro. Ahora mismo. Sí. ¿Qué otras actividades hay con el libro? Tú mencionaste, están haciendo algunas charlas en colegios sobre este tema, ¿ya no? Sí, ya las hicimos, fue parte de un fondo que obtuvimos y tuvimos que hacer algunas charlas en colegio, liceo, hicimos unos conversatorios en Lima, bueno, se presentó el libro, hay ganas también, que hablamos al principio, quizás de hacer un ciclo en algún momento. De las películas que Claro. están mencionadas en el libro. Y lo que hay en línea, bueno, se puede encontrar en línea un compilado musical que hicimos, que yo pedí una colaboración a todos Playlist. un playlist, hicimos una playlist especie de del playlist libro. del libro, eso está en YouTube. Yo no sé, pues lo habría leído con el play. Claro, está en YouTube el playlist, como en el Se nombre busca del libro, como suben suban el volumen. Claro, 3 ensayos sobre cine y rock, porque si ponen solo suben el volumen les va a aparecer la película, Sí. pero en realidad esto Suban el volumen 3 ensayos sobre cine y rock. y, así se llama. y bueno, este video trailer también, que también te lo mencionaba, que fue un trabajo que hizo Juan Eduardo Murillo con el archivo cinematográfico y está excelente el video trailer, también es como un panorama un poco del libro, muy bueno. Susana, la gente que quiera ver tus documentales, ¿dónde puede verlos? ¿Se venden, no se venden? Cuéntanos. Están en YouTube, es que están como en diferentes canales. Super Sordo está en Cinépata, que funcionaba, que había cine chileno y está, bueno, ahí lo pueden ver ahí. Y Hardcore está en mi canal de YouTube que se llama Corte Irracional. Corte irracional. Sí. Y está colgado en varios lugares en O realidad. sea, hay que buscar por el título por ahí. Sí, y bueno, y las películas físicas se agotaron y tengo que hacer más. ¿Pero vas a hacer más? Sí, yo creo que voy a hacer más, Bueno. sí, las pido. Oye, Iván, a partir de este libro existe la posibilidad de que volvamos a ver otro libro sobre cine y rock próximamente? Con En unos 15 años más, me imagino. hay como ganas de hacer, Sí, porque esto se demora. hay como ganas de hacerlo en versión latinoamericana, full. Ah, mira. Nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, en Lima, que hay, por ejemplo, acá hay que cambiar un poco la metodología, ¿no? No hay como grandes películas, pero sí hay un montón de gestos, de relaciones entre las escenas del rock y del cine, por ejemplo, en Perú, considerando que Perú es el lugar del rock psicodélico y el garage rock latinoamericano.
En México, por ejemplo, No, México también, ¿no? Brasil y todo el cinema marginal, ¿no? De la década del 70 con la música tropicalista. En fin, ¿no? Como que se abre todo un universo de escenario a nivel de una lectura más latinoamericanista que yo creo que habría que hacer en una segunda vuelta. Hay como ganas, pero yo creo que hay que irlo pensando de a poco, ¿no? Oye, y tú tienes otros proyectos también, ¿puedes contarnos de La Fuga, por ejemplo? Sí. ¿Qué es con la gente que quiera saber de cine? Sí, bueno, La Fuga es un sitio de crítica de cine que comenzó en 2005, especializado en ensayo, cine contemporáneo, entrevista en profundidad, que tenemos 2 actualizaciones al año, digamos, como se trabaja mucho el contenido y se actualiza, y es más de cine como para debatir, pensar, ¿no? En fin, como más de ensayo. Y tengo el otro que es El Agente Cine, que partió en 2012 y está más dedicado a hacer un comentario de cartelera, de cine chileno, de festivales también, más permanente, y es como una especie de semillero también de jóvenes plumas, y Susana también ha colaborado en El Agente Sí, Cine. yo he podido visitar los sitios, tiene muchísima información, ¿no es cierto? Sí. Está online, disponible. Sí. Y eso, algún día vamos a tener que hacer otra conversación solo sobre la crítica, ¿no? La función de la crítica. Sí, Hoy en día, más allá de la crítica impresionista del me gusta o no me gusta, claro. esa es una charla potente que yo creo que tenemos que hacer pronto. ¿Eh? Sí, A mí me interesa cuando mucho quieras. ese tema porque, claro, la crítica llega hasta... Sí, está buena la película o está mala, pero ¿por qué? ¿No? Claro. ¿Cuál es la función de la crítica? Más allá de eso. Claro. Me parece a mí un tema sumamente interesante a debatir. Así que yo les agradezco que hayan estado No, hoy día. gracias Yo, a ti. entusiastamente, yo invito a la gente a leer el libro Suban el volumen, 13 ensayos sobre cine y rock. Yo lo disfruté muchísimo. Tiene algo académico, pero muy poco. O sea, si no entendí esa jerga académica, este no es tu libro porque es accesible. Hay crítica, hay opinión, hay buena pluma, ahí se nota que hubo un trabajo de edición, tú lo dijiste tú también. Es un libro contundente, van a encontrar mucha información, mucha filmografía, les va a abrir la cabeza en muchos aspectos y yo valoro que un libro como este vea la luz también en una editorial independiente como Calabaza del Diablo. Sí. Así que Gracias, los invito a... gracias Carlos por la invitación, gracias Quileo Forestal. Mando un saludo a Álvaro y Jimena, que son otros 2 coeditores que hemos estado en muchas actividades juntos. Entonces Sí, tratamos de... queremos que vinieran más, pero no podían todos. Claro, entonces, no, con entonces ustedes no sí, estaba no, suficiente. perfecto, pero eso, gracias. Y a Calabaza también, a los chicos de Calabaza. Sí, eso, muchas gracias. Saludos. ¿Algún Sí. comentario o pregunta? Sí, acá tenemos uno. Por favor. Bueno, yo lamento mucho no haber escuchado la frase, la cita esa del rock y los negros hace 4 meses. por ahí, creo que yo estaba haciendo un libro de música. Y ahora estoy haciendo un libro de cine. Ah, mire. Sí, perdón por lo práctico y ya digamos, por lo aterrizado y banal de la pregunta, pero usted dice, no, esto está disponible. La verdad es que yo me enfrento a grandes dificultades para encontrar películas. Además, yo tengo un grupo y conversamos películas, qué sé yo. Y yo he tenido en general bastante malas experiencias intentando descargar los archivos. Además, yo sí preferiría verlo legal, si puedo, yo estoy feliz de pagar si hay que hacerlo. Pero ¿cuál es su método? ¿Puede uno ir a la cineteca y hay un catálogo importante? ¿O cómo lo hacen? O sea, No, esto es, no, gran pregunta. La Chile, por ejemplo, esa de Cometidos y Chascones está en la Cineteca Virtual. La podéis ver online. ¿Y si no hay alumnos? ¿Igual? No, pues está disponible para... está en la web, está en la web. Claro, las cosas que están ahí chilenas casi todas están disponibles en la web, Sí, algunas por... Está la Cineteca Nacional también que sube algunas cosas, algunos Ha mejorado mucho archivos, eso, Podéis ¿eh? buscar, claro. por ejemplo, Pero el tú hablas nombre. de casos más como extranjeros, No, pero- independientes. Porque tú quiero ver Carne Trémula de Almodóvar. ¿Qué así? Que tampoco no es una película under, es una película que fue en su momento fue grande. Te la descargas, yo creo, en algún en un Ah, ya. torrent. Ya, pero es que eso lo tiene... Era un turno ese tú. Sí. Ya, pero es que por eso preguntaba si Pero comprarla, sí, seguro que la Pero puedes esas se pueden comprar comprar también. también por online, están siempre en algún país disponibles. Pero, a la venta. pero la Cineteca, por ejemplo, no hay una universidad o la Cineteca Nacional que tenga esa oferta. O sea, que tú digas... En la Católica hay una videoteca que está bastante buena, que es como la más completa, una videoteca propiamente, ¿no? Ya no solamente archivos nacional, sino una videoteca donde acceder. Yo creo que pueden encontrar en la Católica del Campo Oriente hay una videoteca. por ejemplo. Pero es para alumnos, ¿no? Creo que se puede ¿Se puede? acceder de algún modo, creo que hay que pagar igual. No, sí, Pero, está bien. por ejemplo, ahí hay un sistema de visionado más oficial.
Después se pueden comprar, las películas de nuevas se pueden Sí. comprar por lo general, digamos. En la Pero es cierto lo que Saico. dice Joaquín, parece hacer películas de estos autores muy populares o cineastas muy importantes, y siempre hay una película que no está, que cuesta mucho, no está. que tal vez tiene problemas de derecho y no está, no se puede vender. No, Hay es algunos terrible. casos extremos, sí, Terrible. pero generalmente a mí me pasa al revés, que yo he encontrado películas muy raras que nunca pensé encontrar y están a disposición. La verdad, o sea, yo creo que, o sea, sincerándonos, como el libro sin el influjo de piratería contemporáneo no se podría haber hecho, básicamente. O sea, casi todos vimos las películas, yo mismo vi todas las películas, Torrent. torrent, descarga, algunas que vieron en algún festival o cuando se proyectó en su momento, pero la mayoría de las hacerse el ingenuo respecto de esas plataformas no, Es de eso, no hay claro, alcance. claro. Todos las usamos. Pero es que a mí lo que pasa es que, perdón, no sé si Sí, estoy sí, sí. bajando mucho viendo la conversación, pero el que me pasa es que yo me paso media hora buscando un torrent y finalmente la descargo y está en ucraniano con subtítulos en tibetano y Claro. que al final es que perdí el Hay tiempo y- foros también, lo que pasa es que Sí, hay foros hay más foros, especializados, sí. ¿cachai? En mi caso yo lo que hago, tengo 2 o 3 fuentes como fidedignas, comillas, dentro del universo de la piratería, que serían como más oficiales, donde son foros cerrados, donde se cuida mucho, digamos, la fuente, el archivo, y trata de que sea como la mejor calidad y todo eso. Entonces Sí, también se hace por ahí. Claro, la otra alternativa que queda es justamente amigos, ¿no? Que podían tener la película Total, y también se accede. funciona Por eso hay que así, ¿no? preguntar y Mira, también yo acá- ese es el último recurso también, ¿no? ¿De qué es tu libro? Perdona que te pregunte, ¿de qué estás preparando el libro? No, es un libro de la historia del cine completo. De hecho, parte... ¿Chileno? No. Global, así Global, sí, de hecho no hay nada de Chile. Y parte en el inicio de la fotografía y termina el presente, pero es a través de grandes blockbusters. O sea, es un libro que va a hablar de... De hecho, yo creo que ninguna de las películas que están en mi libro están en el suyo, porque yo creo que sus películas eran todas bastante específicas Sí, de sí, siempre sí. los temas. No, este es un libro de lo que el viento se llevó de Jurassic Park y Star Wars, ese género de los grandes películas. No, sería importante ese tipo de libro. En Argentina ahora estuve con Leonardo Despósito, que es un crítico argentino bastante... que saca libros así como de los grandes... Ahora va a sacar el de Spielberg, y tiene otro varios más, y abrió una colección que es toda esa línea, y son libros como de divulgación, igual importantes, o sea, que son fundamentales también, Tienen que para estar que tienen todos. que estar todos. Claro, así que buenísimo. Qué bueno, espero ver los libros, entonces para verse cuando lo lance. Un año más. Un año más. O sea, ya escribiste la historia de cine en un año, wow. No, Del blockbuster. no, genial. Oye, ¿algún otro comentario, pregunta por allá? ¿No? Bueno, Por allá atrás, al fondo, allá. Bueno, les agradezco de nuevo que hayan venido hoy día, un día sábado, ¿no? Gracias a ti. Acá en Queleo Forestal, su casa, y recuerden, suban el volumen, 3 ensayos sobre cine rock. Felicitaciones, gracias. Gracias. Gracias.